Buenas tardes, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN, estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta, me acompaña como todos los miércoles el doctor Elmer Huerta de Washington. ¿Cómo le va, doctor? Hola Guillermo, qué gusto saludarte. Buenas tardes con todos. Ok, tres o cuatro cosas que me gustaría que nuestra conversación se centrara en esto. Por un lado es el descenso en los números, y podemos decir que es a nivel global. Por otro lado es el tema de las noticias de que habría una cuarta vacuna viniendo para Estados Unidos. Y después hablemos un poco de la disponibilidad de vacunas en otras partes del mundo, porque esto debe ser un esfuerzo global, ¿no es así? ¿Por qué los números están bajando? A ver, Guillermo, sí, la Organización Mundial de la Salud ha comunicado que por 6 semanas seguidas está disminuyendo el número total de casos y de muertes en el mundo, habiéndose documentado que está en un 11% de bajada de casos nuevos. La verdad es que no hay una explicación clara para esto, Guillermo. Alguien pensaría, mira qué casualidad, empiezan los programas de vacunación en el mundo y empieza la bajada. Pero cuando vamos a revisar, por ejemplo, los casos de COVID-19 en el mundo, el país que más casos tiene es Estados Unidos, seguido de la India, luego Brasil, Inglaterra, Rusia y Francia. Entonces, en ninguno de estos países todavía hay, digamos, números altísimos de vacunaciones como para poder explicar que en 6 semanas, que incluso eso es antes de que hayan empezado los programas de vacunación, se deba a eso. Entonces, la verdad es que no hay una explicación. Podría ser simplemente la historia natural de la enfermedad, algo que todavía no entendemos bien. El hecho es de que no importa. Dicen que a caballo regalado no se le mira el diente, Guillermo. Tomemos esto como una buena noticia, pero de ninguna manera como una razón para relajarnos en la distancia social, las mascarillas, etcétera. Ojalá que esta tendencia, porque ya creo que 6 semanas se puede hablar de una tendencia, se siga manteniendo. Mm. En Estados Unidos, ahora el gobierno dice que habría una nueva vacuna con la que están haciendo negociaciones, es Johnson Johnson, que requiere una sola dosis y en verdad sería un alivio para avanzar con el sistema de vacunación en este país que se vio afectado un poco por esta tormenta de las últimas semanas o de los últimos días. De todas formas, Estados Unidos, a pesar de tener un porcentaje bajo de la población, avanza bastante rápido con respecto a la vacunación, ¿o no? Sí, está avanzando bastante rápido. En este momento yo creo que, de acuerdo a los números que se tienen, Guillermo, se va a lograr lo que el presidente Biden dijo que quería tener 100 millones de vacunados en los 100 primeros días de su gobierno. Estamos a poco más de un mes, ¿verdad? 24, creo que el 21 tomó posesión. Entonces, hasta este día en Estados Unidos ya se han aplicado 65 millones de dosis de vacunas. De tal modo que faltan 35 millones que hasta abril, que sería sus 100 días, yo creo que lo podría hacer. Pero no, comparado, por ejemplo, con Israel, en el cual Israel ya casi el 60 y tanto por ciento de su población ya ha recibido por lo menos una dosis completa de la vacuna, yo creo que estamos todavía un poco atrás en Estados Unidos, pero yo creo que va a mejorar. Y el hecho que, como El, dices, tengamos, perdón, una vacuna nueva, que sería la tercera, porque ya se aprobó Pfizer, se aprobó Moderna, esta sería la tercera, la de Johnson Johnson, tiene dos ventajas grandes, Guillermo. Una es de que no necesita congelación. Puede durar hasta 3 meses en una refrigeradora común y corriente, y la otra es que necesita una sola dosis, lo cual en términos de logística es extraordinariamente positivo. Tú vas una vez, te vacunas y hasta el próximo año no regresa. Yo creo que eso es muy importante. Y en términos de eficacia, es comparable a las demás. ¿En qué punto? En que previene la enfermedad grave y la muerte. Ese es un punto importantísimo, Guillermo. las minorías, sobre todo la raza negra, existe un poco la desconfianza con respecto a la vacuna. Sabe, doctor, que yo tengo amigos negros, obvio, y Ujú, uno de ellos me dijo al principio de la pandemia que no confiaba cómo manejar el gobierno la situación cuando estábamos bajo el presidente Donald Trump y creía, por ejemplo, que el tema de la habilitación de las peluquerías y los salones de belleza que son tan usados por gente de la raza negra fuera una trampa para que se contagiaran más. Y eso, al margen de que probablemente no sea verdad, denota lo que siente una persona de raza negra o lo que se habla en el contexto de raza negra con respecto al trato, ¿no?
Entonces, en este momento hay desconfianza con respecto a la vacuna por parte, porque hay historia, en la historia, ¿no es cierto? Se demostró que se utilizó a la raza negra para hacer experimentos y demás, y todo eso queda un poco en la conciencia colectiva de este grupo social. En este momento no, están en desventaja. Exacto, están en desventaja en que la población afroamericana y la población latina tienen un exceso de casos con respecto a la proporción de su población, y no solamente exceso de casos, sino de muertes también. Por eso se dice que esta enfermedad en Estados Unidos tiene un rostro marrón y un rostro negro, Ah, refiriéndose a la población latina y afroamericana. Y lo que tú dices es cierto, esa desconfianza viene desde esos años 30, Guillermo, en lo cual en el estado de Alabama, en una ciudad que se llama Tuskegee, se realizó uno de los experimentos más deshonestos de toda la historia de la ciencia, algo que de verdad da vergüenza ajena, como se dice. Lo que sucedió, para los oyentes televidentes que no saben, es que antes de que se descubra la penicilina, se hizo un estudio en esta ciudad de Tuskegee entre afroamericanos y la sífilis. Y se les diagnosticó sífilis y se les decía a los hombres: señores, nosotros queremos saber qué les pasa a ustedes, no tenemos tratamiento, así que lo vamos a seguir cada cierto tiempo para ver cómo es que se complica la enfermedad, etcétera. Permítanos que aprendamos de ustedes, y para compensarlos vamos a darles dinero, y si mueren en el transcurso del estudio, nosotros vamos a correr con los riesgos de entierro y todo. Muchísimos hombres negros se apuntaron en el estudio por esos incentivos, entre comillas, cooperar con la ciencia y porque su sepelio iba a estar asegurado. Eran muy pobres. Guillermo, fue horrible porque el estudio avanzó y en el año 45 se descubrió la penicilina, y se descubrió que era altamente eficaz contra la sífilis. De tal modo que el estudio debió pararse ese mismo día, darles penicilina a todos los hombres en el estudio y cerrar el estudio. Guillermo, no lo cerraron, lo continuaron, y hombres murieron innecesariamente porque los científicos de esa época querían estudiar a ver de qué morían. Fue terrible. Eso recién se ha descubierto, Guillermo, en los años 70. Cuando esto se descubrió en los años 70 y salió a luz, la población negra, que ya venía de muchísimos golpes, ¿verdad? Lo de Rosa Parks, lo de Martin Luther King, etcétera, dijeron: ahí está la prueba de que nosotros somos ciudadanos de segunda categoría, y de allí para adelante cuesta muchísimo convencerlos que entren en estudios de que clínicos, no en es estudios de así, que no comunidad. son, que Cuesta son mucho, sí. claro, que son ciudadanos como cualquier otro, pero existe ese sentimiento Recuerdo. Mm, antigrupal, ¿no? Evidentemente. Y hay algunos esfuerzos por parte de grupos comunitarios que van a los edificios, a los sectores, a los barrios, a las urbanizaciones, donde hay una gran concentración de gente de raza negra, para inscribirlos para que se vacunen, ¿no? Es interesante que también en los supermercados Kroger, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen la red de farmacia y recibe la vacuna de Moderna, eh, tiene algunos turnos libres, cuando gente que no se presenta para la vacuna, a pesar de ujú. tener el turno, ¿no? Entonces tienen que dárselo a otra persona, y por ahí es el acompañante de un familiar de edad avanzada que tiene la suerte en ese momento de poder vacunarse. Este, cuando hablábamos recién de las vacunas, yo dije cuatro, claro. AstraZeneca en realidad todavía no tiene la autorización de emergencia, pero sí se llevan a cabo los estudios clínicos para ver cómo avanzan los. Por eso me confundí. En realidad son tres Mm, vacunas. sí. Entonces, Moderna, Pfizer y ahora la de Johnson Johnson, y AstraZeneca está todavía en los estudios fase 3 en Estados Correcto. Unidos. Tal vez dicen que en abril se puede hacer una autorización de uso de emergencia, pero no está confirmado. Este, doctor, el número de vacunados es fundamental para lograr la inmunidad en manada, la inmunidad global. Hay muchos esfuerzos como para que los países ricos puedan subvencionar a aquellos países que no tienen el dinero para negociar o pasan al final de la fila porque a los laboratorios les interesa más el dinero de los países ricos. Probablemente primero se vacunarán los países de primer mundo y después los países en vías de desarrollo. Probablemente sí, probablemente la historia nos enseña eso. La historia nos enseña de que los países ricos solucionan su problema, y cuando ya lo tienen solucionado o casi solucionado, es que miran al mundo a decir a quién pueden ayudar.
Por eso que me causó cierta simpatía la noticia que vino la semana pasada, a fines de la semana pasada, que la administración del señor Biden está ya mirando a establecer un fondo económico para ayudar a los países que no tienen las vacunas a hacerlo. Ojalá que eso prospere, que sea aprobado en el Congreso, porque ellos son los que dan los dineros. El presidente puede proponer, pero si no se lo aprueban, no sale el dinero, y ojalá que eso sea así. Porque es triste, Guillermo, hay países que tienen hasta para 4 a 6 veces su población en vacunas, y hay países y se van a dar el lujo de vacunar a todos, hasta los jovencitos que tienen poco riesgo, mientras que hay países, Guillermo, que no van a poder vacunar ni siquiera a las personas de alto riesgo. Eso no es justo. Y si el mundo, el planeta, no logra en conjunto eso que tú dices, mayor del 70-80% de coberturas de vacunación, nunca vamos a salir de este problema. Mm. También, doctor, el tema de los viajes es importante evaluar en este momento, y esta es la pregunta. En general, las líneas aéreas o los países de destino exigen que uno tenga un PCR negativo con X cantidad de horas antes del vuelo. Y acá viene la pregunta. O haber tenido coronavirus y tener un certificado médico que diga que sí, que lo atravesó y que está en condiciones de salud óptimas, ahora o buenas, y que la pregunta es, ¿cómo es eso? Entonces la persona que tuvo coronavirus probablemente no se lo considera posible de reinfectarse entonces. A ver, sí, es todavía un área y encima de eso, por ejemplo, hasta este momento, ya con tantos millones de personas vacunadas, todavía no se considera ese certificado de vacunación que tendrían que pedírtelo, porque hasta como lo has descrito, a pesar de haberse vacunado una persona, tiene que llevar una prueba PCR negativo cuando podría enseñar su certificado de vacunación. Pero eso como no está, digamos, en el reglamento, no se acepta. Guillermo, esto es serio porque la verdad es que no hay todavía una legislación al respecto o, digamos, un acuerdo general. Lo que sabe la ciencia es lo siguiente. La inmunidad que te da la enfermedad natural parece que es corta. Hay estudios que indican que son 3 meses, otros 6, han salido uno de 8 meses, de tal modo que no sabemos cuánto tiempo te da la enfermedad natural, una protección, por cuánto tiempo. Parece que lo mínimo son 3 meses. Entonces, si tu médico te dice, el señor Guillermo Arduino ha tenido coronavirus en el mes de noviembre del año pasado o septiembre del 2020, tú puedes presentar eso como prueba de que ya tuviste la enfermedad y que tu inmunidad es duradera. Tendrían que hacerte exámenes especiales de sangre para ver si tienen los anticuerpos, pero como eso es impráctico, no se va a hacer, se confía en la firma del médico. O que presentes una prueba PCR negativa, que eso es mucho más fácil. Digas, muy bien, hasta el día de hoy yo no tengo virus, puedo pasar. ¿Qué pasa con aquellos que han tenido coronavirus? ¿Y qué pasa con aquellos que han sido vacunados que no han tenido coronavirus? ¿Cómo les cambia la vida? ¿Cómo viven después? ¿Qué pueden hacer que antes no podían hacer? Especialmente aquellos que han sido vacunados. Como está la situación en este momento, no hay ninguna diferencia en tu comportamiento en sociedad. ¿A qué me refiero? Tanto el que se ha vacunado como la persona que ha tenido la enfermedad tiene que seguirse cuidando, usando la mascarilla todos los días, evitando la distancia social y todo. Pero ambas personas, tanto el que se ha vacunado como el que pasó la enfermedad natural, tiene dentro de sí ese sentimiento de que estás protegido de alguna manera. ¿Verdad? Yo estoy vacunado, por ejemplo, yo tomo el metro para ir al hospital cuando tengo que ir al hospital y yo subo el metro, hay algunas personas allí, pero Guillermo, es cierto, uno se siente que ya tiene un escudo especial, a pesar que tengo mi mascarilla igual y toda la distancia, pero ya es una sensación de que estoy protegido. Yo creo que socialmente hablando y desde el punto de vista de salud pública, todos tenemos que comportarnos igual, no sabemos quién está vacunado, quién pasó la enfermedad y quién todavía no está ni vacunado ni pasó la enfermedad. ¿Qué pasa con la gente que ve estos números y que marca que la situación ha bajado un 11%, por ejemplo, y los chicos están volviendo al colegio gradualmente en forma presencial y pueden tomarlo como que esto es una mejoría? ¿Es una mejoría desde el punto de vista de la pandemia que vivimos o no sabemos todavía qué es lo que estamos atravesando? Yo creo que ambas premisas son correctas.
Es una mejoría porque por 6 semanas seguidas estamos disminuyendo casos y muertes, pero también es una situación que no sabemos qué es lo que está pasando porque no sabemos cuál es el comportamiento de este virus en este momento. Lo que sí debe ser, digamos, un mensaje muy claro para nuestros televidentes, Guillermo, es que por favor no bajen la guardia. No crean de que esto es ya una victoria, que está pasando todo el problema, que por favor no se les ocurra relajarse, dejar las mascarillas o empezar a invitar gente extraña que no vive en su hogar a fiestas o acudir a reuniones, porque eso lo que va a hacer es que van a aumentar los contagios y esto que estamos viendo que es una realidad, de repente se puede revertir. La pelea contra el coronavirus involucra también no solo la búsqueda de las vacunas, sino medicamentos que puedan paliar los síntomas, ¿no? En estos últimos meses no se ha hablado de eso más allá de los anticuerpos, ¿no? Las terapias que se pueden utilizar, Monoclonales. Ujú. claro, monoclonales extraídas de aquellos que sí han tenido la enfermedad. ¿Hay alguna novedad con respecto a medicamentos? No, en realidad no hay novedad. Todavía se está investigando, por ejemplo, el uso de la ivermectina. La Organización Mundial de la Salud está tratando de poner un poco de orden en los múltiples estudios que hay. La Universidad de Liverpool también lo ha intentado hacer y otros grupos lo están intentando hacer. Pero esto de la ivermectina va a pasar a la historia como el ejemplo de cómo cuando se empieza a usar tanto una sustancia ya no se pueden hacer estudios, Guillermo, porque, por ejemplo, en países como Perú, como en América Latina, en Bolivia, Ecuador, casi todas las personas están usando ivermectina como profiláctico. Entonces ya eso enturbia cualquier estudio que se puede hacer. Cuando una persona va a desarrollar COVID, mientras toma su ivermectina, ya cuando llega al hospital complicado, ya es un caso que no se puede estudiar, no puede entrar en ningún protocolo porque ya, entre comillas, el caso se contaminó, entre comillas, nuevamente con la ivermectina. Entonces no se puede saber, entonces, pero en tratamiento no tenemos, la verdad, como has dicho, ninguna novedad. Y la pregunta final tiene que ver con la aprobación final, no de emergencia por parte de las autoridades de Estados Unidos. Sabemos que eso lleva años. ¿Cuándo estarán aprobadas las vacunas finalmente y no en un caso de emergencia? A ver, las primeras que son las de Pfizer y Moderna ya tienen 2 meses porque fueron aprobadas en diciembre, enero, febrero, 2 meses exactos. ¿Cuándo es que se aprueba? La pregunta sería, ¿no? ¿Cuándo es que se aprueba ya definitivamente una vacuna o un medicamento definitiva? Es cuando ya se sale del periodo experimental. Porque recuerda, como miembro, yo personalmente, disculpa que me nombre, pero yo soy participante del estudio de Moderna. ¿Y cuánto va a durar mi estudio? 2 años. Y recién estoy en el mes 7. Entonces, en 2 años recién se va a acabar el estudio. Cuando se acabe el estudio y se tengan las conclusiones finales del estudio de 2 años, allí Moderna, Pfizer igualará, le dirá a la FDA, señores, gracias por haberme dado la autorización de uso de emergencia cuando recién estaba en el ¿cuánto? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, en el quinto mes de mis ensayos. Ya los completé, ya hemos terminado, aquí están los resultados, ahora quiero que por favor me dé la autorización de uso permanente. Allí va a ser, en 2 años, cuando terminen los estudios de fase 3. La pregunta será si necesitaremos un refuerzo anualmente para esta situación y si lo manejaremos como la gripe, ¿no? Guillermo, mira, esto es muy serio. Antes de ayer, la FDA dio a conocer a 3 laboratorios, tres tipos de laboratorios, a los que fabrican vacunas, a los que fabrican anticuerpos monoclonales y a los que fabrican pruebas diagnósticas y sopados, les ha dicho, señores, esto de las variantes es serio. Así es que, por favor, adecúen sus productos a estas nuevas variantes. Fíjate qué serio. Entonces, todos los laboratorios van a tener que fabricar vacunas nuevas de segunda generación, las pruebas de hisopados nuevas, porque pueden dar mucho falso negativo, y los anticuerpos monoclonales van a tener que cambiar su formulación para que funcionen. Y eso es lo que tú dices. Yo creo que esa es la venida. Vamos a ir en eso, que así como ahora cuando tú te vacunas contra la gripe, te ponen una inyección con 3 variantes del virus de la gripe, igual va a ser probablemente con esto que vamos a tener vacunas polivalentes anuales. Ahí está la clave, las variantes. Sí, Entonces, cuanto antes se logre una inmunidad masiva, va a ser mejor, porque si no pueden aparecer nuevas variantes también, ¿no? A medida que se correcto. esparce este virus.
Doctor Elmer Huerta, gracias, como todos los miércoles, por brindarnos este espacio para Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima. Chao, Guillermo, hasta la próxima. Buenas tardes con todo. Chao. Y a ustedes también. Soy Guillermo Arduino desde Atlanta. Nos vemos en cualquier momento.